Vamos a empezar, jóvenes, entonces, con el estudio de las zapatas aisladas. Primeramente, vamos a revisar los criterios fundamentales para el análisis y diseño de estas cimentaciones. Los criterios fundamentales que vamos a considerar son los siguientes: que los esfuerzos en el suelo no deben sobrepasar los esfuerzos admisibles bajo condiciones de carga sin factores de mayoración. Esto es importante, sin factores de mayoración. Jóvenes, por cierto, todo lo que vamos a revisar el día de hoy los criterios fundamentales, a explicar el procedimiento a seguir, ¿sí?, con todas las ecuaciones que ustedes pueden revisar. Les recomiendo tener descargado la guía de aplicación del capítulo de hormigón armado de la ANEC, y aquí ahí existe de manera detallada el diseño de una cimentación. Y si ustedes revisan, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Lo que les voy a enseñar de manera didáctica será precisamente cumplir con esa guía. Todo lo que está ahí vamos nosotros a realizar. Me interesa que presten atención. Toda esta documentación en PDF les voy a subir al aula virtual en la pestaña de docencia. Voy a subirles todo esto para que tengan todas las ecuaciones en las diferentes unidades. Todo esto que están viendo yo les voy a subir, y lo que más bien vamos a hacer es realizar un ejercicio de aplicación para que ustedes puedan hacer a mano en sus proyectos. Les pido prestar mucha atención. No necesitan la mayoría copiar porque todo les voy a subir en PDF. Me interesa la aplicación que vamos a hacer paso a paso, y ahí controlar asistencia, porque iremos desarrollando el ejercicio, iré preguntando cuánto sale, qué opina, y de esa manera trabajaremos con estas cimentaciones. Prestemos atención, les pasaré después la presentación. Dentro de los criterios fundamentales tenemos que los esfuerzos en el suelo no deben sobrepasar los esfuerzos admisibles bajo condiciones de carga sin factores de mayoración. El segundo criterio fundamental es que el recubrimiento a considerar en las cimentaciones es diferente a los elementos estructurales que no se encuentran en el suelo, en contacto con el suelo. Recordemos que el suelo contiene material orgánico y por lo tanto el recubrimiento se considera mayor a los elementos como vigas o columnas, un recubrimiento mínimo de 7,5 centímetros. El tercer criterio fundamental será que para el caso del diseño para resistir fuerzas cortantes en una sola dirección, de manera independiente, la sección crítica se considera a una distancia d desde la cara de las columnas, siendo d la altura efectiva de una zapata aislada. El corte unidireccional deberá realizarse el análisis en la una dirección de manera independiente, en la otra dirección de la zapata de manera independiente, pero siempre se considera la sección crítica a una distancia d desde la cara de la columna. No se ve muy bien, hagámosle así, ya. Eso, si uno no se notaba bien. ¿Sí? Corte unidireccional, sección crítica a una distancia d desde la cara de la columna, siendo d la altura efectiva de la zapata. El siguiente criterio fundamental, que para el diseño para resistir fuerzas cortantes en las dos direcciones simultáneas, nosotros hacemos el análisis para una sola dirección por cortante, corte unidireccional, y luego para el otro sentido, corte unidireccional. Cuando nosotros realizamos el diseño de manera simultánea del cortante en las dos direcciones, nosotros le conocemos a ese diseño, ese análisis, a ese concepto como el punzonamiento. Corte bidireccional será entonces el punzonamiento. Nosotros vamos a considerar la sección crítica, aquella que se encuentra alrededor de la columna a una distancia de sobre 2, alrededor de mi columna. Será la sección crítica a punzonamiento, también conocido como corte bidireccional. La sección crítica a flexión, para el diseño a flexión, se va a ubicar en las caras de los elementos verticales. Aquí estará la sección crítica a flexión, El análisis de la cimentación
El caso más crítico, generalmente, no siempre, es la carga gravitacional, ¿sí? Nosotros realizamos generalmente el diseño para las cargas actuantes que bajan al pie de la columna, a la base de la columna. Las cargas gravitacionales, ¿cuáles serán? Carga muerta y carga viva. Carga viva, sabemos, de acuerdo al uso de la estructura, carga muerta, peso propio más peso de los, en este caso, peso permanente, peso de los acabados. La norma, ya iremos abriendo también de la mano, les pido tener, insisto, la guía de aplicación de la NEC, nos indica que podemos también realizar el análisis incluyendo la acción sísmica, ¿sí? Incluyendo la acción sísmica, pero que para este caso deberemos incrementar la capacidad portante en un 33%. Nosotros vamos a realizar primeramente un análisis y diseño de una zapata aislada ante carga gravitacional y luego explicaremos este parámetro fundamental para que ustedes también puedan considerar y realizar sus hojas de cálculo incrementando la acción sísmica. Eso lo harán en casa. Un parámetro fundamental, un criterio fundamental, más bien una recomendación, es que las dimensiones en planta de las columnas, así como las de las zapatas aisladas, deben guardar proporciones similares. Es conveniente, esta es más una recomendación. Si tengo una columna cuadrada, será recomendable una zapata cuadrada. Si tengo una columna rectangular, será conveniente una zapata rectangular que guarde las mismas relaciones. Ese criterio lo usaremos para zapatas rectangulares, ¿sí? Con esta explicación inicial vamos a indicar primeramente la distribución en los esfuerzos y luego el esfuerzo. Muy bien. Vamos a suponer, si esta es mi columna y la zapata aislada, vamos a suponer la forma de la distribución de los esfuerzos en el suelo. En este caso, vamos a tener nosotros tres casos importantes en función de la excentricidad que tiene esta columna. La excentricidad será igual al momento actuante en el pie de la columna dividida para la carga. Esta información vamos a aprender a sacar de manera sencilla de la información que tiene ya nuestro software ETAP, porque tenemos nuestro modelo listo. Nosotros vamos a aprender a sacar de manera directa de ahí y encontrar la excentricidad de mi cimentación. Vamos a tener tres casos. El primer caso, ¿sí? El general, el más común, cuando la excentricidad se le llama que es pequeña y que es menor a L sobre 6. Cuando nosotros tenemos este caso, deberemos considerar una distribución trapezoidal de los esfuerzos en el suelo, ¿sí? Consideramos esta distribución trapezoidal, donde acá aplicaremos esta ecuación para encontrar los esfuerzos en el suelo, Q1 y Q2, ¿sí? Esta ya vamos a utilizarla, siendo este el caso general el más común. Habrán casos hipotéticos donde la excentricidad sea igual a L sobre 6, sí, a L sobre 6, ya vamos a ir explicando y vamos a utilizar todas estas ecuaciones. Cuando tenemos esta excentricidad, la distribución sería triangular. Esto es un poco hipotético porque no es exactamente L sobre 6, siendo L la longitud de la zapata en el sentido de análisis, pues es muy hipotético, sí, es extraño. Sin embargo, en ese caso se considera una distribución triangular de los esfuerzos en el suelo. Mientras que cuando tenemos el caso un poco crítico de que la excentricidad es mayor a L sobre 6, nosotros estamos considerando un caso especial, ya que lo que se estaría comportando, estamos hablando de que el momento es bien alto, momentos altísimos en función de P para que sea que la excentricidad es mayor a L sobre 6. Esos casos más comunes serán, por ejemplo, cuando tengamos estructuras que se considera el concepto de péndulo invertido. Por ejemplo, una torre con una carga importante arriba, una cisterna elevada, ¿no? Una torre que tenga que cimentar con una cisterna elevada, estaríamos hablando de que las excentricidades en la base de la columna son tan altas, ya que los momentos actuantes son tan altos, que tenemos el caso especial. A pesar de que estos dos casos, el segundo y el tercero, no son muy comunes, vamos a hacer la explicación para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios en los deberes. Vamos principalmente a remitirnos al caso general, que será el caso más común y en el que sus estructuras, las que estamos realizando el análisis y diseño, se van a enmarcar.
Vamos a explicar el procedimiento. Les pido mucha atención. Todas las ecuaciones con unidades ya las vamos a desarrollar. Nos vamos a imponer un ejemplo y vamos a hacer desde la siguiente clase paso a paso, pero necesitamos hoy explicarles de manera general. Les pido la siguiente clase tener toda la información, tener descargado lo que vamos a ver, porque ya vamos a aplicar solo de manera directa. Todo esto se les va a subir. Lo primero, recordando el primer criterio fundamental de que los esfuerzos en el suelo no deben sobrepasar los esfuerzos admisibles bajo condiciones de carga sin factores de mayoración. Vamos a entender muy bien eso. Vamos a encontrar las cargas de servicio sin mayorar. Les vamos a llamar carga S y MS. Nosotros eso vamos a exportar desde nuestro software task, porque ahí vamos a tener la carga actuante y el momento actuante en pie de columna. Primeramente lo vamos a hacer únicamente para el caso de cargas gravitacionales, después haremos la explicación para incluir acción sísmica. El segundo paso será determinar el área y dimensiones de cimentación inicial, ¿sí? Para eso nosotros podemos utilizar el criterio de que el área de la cimentación será igual a la carga externa PS sobre la capacidad portante del suelo. Podemos utilizar un factor de mayoración como el recomendado en la guía de aplicación del capítulo de hormigón armado, un factor de mayoración de 1,10, ¿sí? Vamos a tener ya el área de la cimentación desde los primeros pasos y van a ver que el área en planta no es lo complicado en el análisis de una cimentación. El reto es la altura. La altura es el real reto en el análisis y diseño de una zapata aislada. El tercer punto será calcular la excentricidad, ¿sí? La excentricidad, pues, el momento actuante sobre la carga. Calculo la excentricidad y verifico que esté en el caso general, ¿sí? Como yo ya voy a tener el área y dimensiones de la cimentación, y ya voy a tener el área, como mi zapata es cuadrada, pues yo encuentro la dimensión en planta de mi zapata, ¿no? Los dos lados son iguales porque mi zapata es cuadrada, o cuando revisemos las recomendaciones de la zapata rectangular se darán las recomendaciones, pero yo en el segundo punto ya tengo las dimensiones de mi zapata, ya tengo, que es de 2 metros por 2 metros, de 1,50 por 1,50, de 3 por 3, ya tengo las dimensiones. Para determinar la excentricidad, ¿sí? Divido el momento actuante en la cabeza de la columna para la carga y comparo con esta expresión L sobre 6, siendo L la dimensión de la zapata. Vamos a verificar de que nos encontremos en el caso general. Yo espero que todos tengan el caso general, no creo que nadie tenga uno de los otros dos casos, sin embargo, como deber, se van a enviar cimentaciones para estos dos casos, distribución triangular y el caso especial. Como verifico que me encuentro en el caso general, porque la excentricidad es pequeña, menor a L sobre 6, utilizo estas expresiones para encontrar la distribución de los esfuerzos en el suelo, considerando una distribución trapezoidal, ¿sí? Encuentro esta distribución trapezoidal utilizando esta expresión. El paso número 4, verifico que los esfuerzos que estoy encontrando con estas ecuaciones sean menores al esfuerzo de la capacidad portante del suelo y le puedo incluir el peso propio de la zapata. Voy de esta manera a verificar si los esfuerzos son menores a los esfuerzos del suelo y si no tengo que volver a diseñar mi cimentación, ¿no? Eso al paso 1. Para poder incluir el peso propio de la zapata, no tengo la altura de la zapata. Recuerden que en el paso 2 encontramos únicamente las dimensiones en planta de la zapata. Podemos asumir un valor inicial hasta poder, más adelante, ratificar el real valor, el valor apropiado de la altura de la zapata. Con eso tenemos ya las dimensiones de la zapata en planta. El reto en el análisis y diseño de una cimentación, en este caso de una zapata aislada, está precisamente en encontrar la altura de la zapata. ¿Por qué? Porque una zapata aislada, la zapata aislada
el cortante de la zapata absorbe el hormigón, en este caso la altura de la zapata. Es importante entender. Por eso vamos a ver cómo vamos a dibujar la armadura de nuestra zapata. Nosotros no vamos a tener un armado como el que ustedes están acostumbrados, vamos a tener solo armadura inferior en los dos sentidos de análisis de mi zapata. Pero vamos a necesitar estribos porque el cortante va a absorber la altura de la zapata. Y por esa razón, ese es el reto en el diseño de una zapata aislada, encontrar la altura. Para poder encontrar la altura, vamos a tener que realizar el chequeo del corte unidireccional y bidireccional. Para eso, la norma nos indica que para realizar el diseño a cortante y a punzamiento, en otras palabras, corte unidireccional y corte bidireccional, debemos utilizar las cargas y esfuerzos últimos mayorados, ¿sí?, para el diseño. Cargas sin mayorar para chequear los esfuerzos del suelo. Cargas mayoradas para el diseño a cortante de mi zapata. Vamos a mayorar con las combinaciones de carga establecidas en el capítulo de cargas gravitacionales o cargas no sísmicas de la NEC. ¿Sí? Vamos a mayorar incluyendo el peso propio. Recordando que el peso propio, bueno, es estimado porque estoy asumiendo H. Estoy diciendo, bueno, pongamos 50 centímetros de altura de la zapata. Después veré si era correcto, si no ha sido 60, si ha sido solo 40 y me tocará volver a este paso. Por lo pronto, vamos a asumir H para poder incluir y hacer más apropiado nuestro cálculo, incluyendo el peso propio de la zapata. Para el corte unidireccional, vamos a utilizar la expresión constante en la NEC, donde BSU, B minúsculas van a ser esfuerzos, B mayúsculas fuerzas, cuidado con confundirse, B minúsculas esfuerzos, B mayúsculas fuerzas, B minúscula CU será el esfuerzo unidireccional que resiste el hormigón, el esfuerzo unidireccional que resiste el hormigón. Tengo aquí las ecuaciones tanto en unidades, kilogramos, centímetro cuadrado, como en megapascales. En la NEC se encuentran en megapascales y utilizan las ecuaciones que ya se usan en la norma de kilonewtons. Nosotros vamos a trabajar en las más acostumbradas, kilogramos, centímetro cuadrado. Sin embargo, les voy a dejar en el aula virtual la presentación donde también se incluyen las ecuaciones en megapascales para que también puedan chequear lo que esté en la norma. Puede ser el caso resolver en estas otras unidades, no hay problema. Para el esfuerzo unidireccional último, ¿sí?, este era el esfuerzo unidireccional que resiste el hormigón. Ahora, el esfuerzo unidireccional último, este esfuerzo va a ser igual a la fuerza resultante de los esfuerzos de la sección exterior a la zona crítica, dividida para la zona crítica. Esto será más fácil explicarles ya con un ejercicio. Vamos a ir haciendo dibujos paso a paso para poder entender. Pero recordemos, el esfuerzo unidireccional último le vamos a calcular igual a una fuerza. ¿Qué fuerza? Una fuerza resultante de los esfuerzos fuera de la sección crítica. Fuera de la sección crítica, ¿sí? Dividida para el área crítica, donde el factor a utilizar, de acuerdo a la recomendación de la norma, tenemos aquí. En este punto, chequearemos que se cumpla esta condición y vamos a encontrar una primera altura efectiva de mi zapata. Aquí voy a encontrar, se va a formar una ecuación de segundo grado y voy a encontrar la altura efectiva de la zapata, una primera altura efectiva. Para el corte bidireccional, el procedimiento va a ser similar. Vamos a chequear que el esfuerzo bidireccional que resiste el hormigón dado por esta ecuación en unidades kilogramos centímetro cuadrado en función del F'C que estoy considerando de mi hormigón o en estas unidades en megapascales, este esfuerzo bidireccional que resiste el hormigón sea siempre mayor o máximo igual al esfuerzo bidireccional último. Donde este esfuerzo bidireccional último tiene un concepto similar al anterior, que es la fuerza resultante de los esfuerzos fuera de la zona crítica, pero ahora estamos haciendo para el caso de punzonamiento, corte bidireccional, es decir, cortante en los dos sentidos de manera simultánea. Y el área crítica para corte bidireccional se especificará que es el perímetro crítico por D.
Esto vamos a hacer a mano, que es lo que va a pasar aquí al utilizar estas expresiones y el concepto del corte bidireccional o punzonamiento. Determinaremos un segundo valor de D, una segunda altura efectiva, ¿sí? Una segunda altura efectiva que parte del análisis de punzonamiento. La norma en la guía de aplicación estipula que debe verificarse el punzonamiento por una segunda alternativa. A veces los jóvenes se olvidan de esto. A veces veo tesis que hacen a mano las cimentaciones de las zapatas y no consideran esto. Esto está en la norma y hay que cumplirlo. Hay una segunda manera de poder calcular, más bien el realizar el diseño de mi zapata por corte bidireccional o punzonamiento. La segunda alternativa que se encuentra en la guía de aplicación del capítulo de hormigón armado. ¿Sí? El esfuerzo bidireccional que resiste el hormigón no tiene por qué cambiar. Eso está en función de las recomendaciones de la CI 318 en su última versión, en función de la resistencia a la compresión del hormigón a los 28 días. Pero para el cálculo del esfuerzo bidireccional último, ahí la NEC me recomienda utilizar esta expresión que va a estar en función de la transmisión de momentos. Por eso también se les llama la metodología de transmisión de momentos. Vamos a utilizar esta ecuación, vamos a entender cómo calcular. En este caso, PU es la carga última, MU es el momento último actuante en la base de la columna, AC es el área crítica que ya en esta anterior lámina está especificada, y JY es un momento por la inercia donde la NEC me recomienda utilizar estas expresiones que están en función de las dimensiones de la columna en planta, así como de, en este caso, la altura efectiva, que es lo que estoy buscando, ¿sí? En este paso número 8 vamos a encontrar una tercera altura efectiva, un tercer valor de D. Aquí se suele formar una ecuación de tercer grado, donde la incógnita será D, la altura efectiva. Tres valores de D, ¿no? Tres valores de D. Uno, proveniente del análisis del corte unidireccional. Otro del análisis del punzonamiento o corte bidireccional alternativa 1. Y un tercer valor de corte bidireccional o punzonamiento alternativa 2. ¿Cuál escojo? Pues el más crítico. Dígame, joven. ¿Cómo seleccionamos la base de la columna? Así es que no es cuadrada. Repíteme. Es que en la fórmula nosotros usamos la base de la columna, pero si tenemos una rectangular, ¿cuál tomamos como base? Ya, no se preocupe que vamos a hacer todo eso. Aquí están las recomendaciones, justo. La NEC en su guía de aplicación nos da, aunque más adelante vamos a dar las recomendaciones para zapatas rectangulares, ¿no? Acá están para zapatas rectangulares. Ahorita estamos pensando que son cuadradas. Para rectangulares ya les indicaré. Pero de todas maneras, para contestar lo que me dice el joven, para calcular el momento polar de inercia, la NEC en su guía de aplicación establece las ecuaciones para cualquier tipo de columna. ¿Sí? El valor de A en esta ecuación del momento polar de inercia es igual a la base de la columna más D en el sentido de análisis, mientras que B es igual a la altura de la columna más D en el sentido de análisis. En este primer ejercicio, como vamos a resolver una zapata cuadrada, A va a ser igual a B y esta ecuación se transforma en esta. Pero insisto, estoy explicando muy rápidamente, solamente para tener claro cuál es el procedimiento a seguir. Ya vamos a hacer a mano cada cosa, vamos a explicar y ustedes van a hacer a mano zapatas cuadradas, van a hacer zapatas rectangulares, van a hacer inclusión de acción sísmica y van a hacer casos especiales, así que van a ir un poco, bastante con claridad lo que vamos a hacer. Ahorita solo es una explicación global para que tengan esta información y seguir paso a paso desde la siguiente clase, pero sería de esa manera, joven. Aquí nosotros tenemos las ecuaciones para una zapata rectangular que ustedes usarán cuando realicen los problemas de aplicación. Finalmente escogemos. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, antes de seguir? ¿Alguna duda? Creo que no, ingeniero, todo claro hasta ahora. Gracias, jóvenes.
un poquito complicado más bien, obviamente están viendo algunas ecuaciones. Denme un segundito. Entonces, les decía, la verdad, un poquito complicado, están viendo tantas ecuaciones, no estamos explicando a detalle, es porque quiero siempre exponer primero el procedimiento para ahí sí, paso a paso, hacer el desarrollo de la siguiente clase, ¿no? Después de que nosotros tenemos ya las dimensiones en planta de mi zapata, he realizado el diseño a corte unidireccional y a corte bidireccional, dos alternativas, voy a tener 3 valores de la altura efectiva. Calculo, más bien escojo el más crítico y encuentro la altura H real de mi zapata, considerando que R, el recubrimiento, es de 7,5 centímetros. Y aquí me toca regresar, ¿no? Porque como yo, recuerden, por acá en uno de los primeros pasos, dije, me voy a inventar el H, voy a asumir. Si tuve la suerte de que sea el mismo, continúo. Si no, regreso al paso 4 y vuelvo a resolver todo. Y realizo las iteraciones que sean necesarias a fin de llegar a los resultados óptimos. Pues si yo puse 50 y resulta que la altura de la zapata es 55, me toca regresar acá. Me toca regresar al paso 4 y volver a realizar todo el análisis. Después de que digo, ahora sí, ya tengo las dimensiones de mi zapata en cuanto a las dimensiones en planta y a la altura, procedo ahora sí al diseño final. El diseño cortante ya está. El cortante asume la zapata, la altura de la zapata, perdón, la altura de la zapata absorbe el cortante. Para el diseño a flexión, utilizo las ecuaciones ya conocidas por ustedes, chequeando la altura por flexión. Esta no es la crítica, jamás va a ser, pero por si acaso, la norma nos dice, bueno, revisen. Siempre el caso crítico es a corte, a veces bidireccional, rara vez unidireccional, pero hay que chequear para todos los casos. Lo dice, bueno, revisen a flexión solo por si acaso, con esta expresión que ya debe ser conocida por ustedes para encontrar la altura efectiva a flexión, ¿sí? Vamos a usar la ecuación conocida por ustedes, donde RU está en función de la resistencia a compresión del hormigón. Aquí les dejo una tabla para los principales valores de F'. Con eso vamos a encontrar el acero requerido en función de esta expresión también conocida por ustedes de diseño a flexión, donde será importante encontrar el MU con los criterios fundamentales de que la zona crítica a flexión está en la cara de la columna. Eso será lo interesante que vamos a resolver. Y con eso estaríamos finalizando el diseño de mi zapato. Tengamos claros los conceptos y la siguiente clase iremos aplicando cada una de estas expresiones. Primero, para poder chequear los esfuerzos en el suelo que sean menores a los esfuerzos admisibles a la capacidad portante, yo realizo el cálculo con cargas de servicio sin mayorar. Sin mayorar. Chequeo que la excentricidad sea pequeña. Incluye el peso propio de la zapata. Como no tengo H, asumo un valor apropiado. Hasta que los esfuerzos admisibles en función de una distribución trapezoidal sean menores a la capacidad portante del suelo. Hago las iteraciones que sean necesarias hasta llegar a que se cumpla este concepto. Luego, ya tengo las dimensiones de la zapata. Para poder realizar el diseño de la misma a corte unidireccional y bidireccional, utilizo ahora cargas mayoradas. Ya no las sin mayorar las cargas de servicio. Cargas últimas, cargas mayoradas, donde también incluye el peso. Realizo el chequeo de corte unidireccional, encuentro una altura efectiva. Realizo el chequeo de corte bidireccional, tengo una segunda altura efectiva. Utilizo las recomendaciones de la NEC
de considerar una segunda alternativa para el punzonamiento. Recuerden que corte bidireccional es punzonamiento y tengo una tercera altura efectiva. Selecciono la altura efectiva y realizo el diseño a flexión.